Saludos amigos, en este video estaremos viendo los adjetivos singulares masculinos y femeninos, atributivos y predicativos. Este tema es una de las partes más importantes en el tema de la lingüística hebrea. Dominando los tipos de adjetivos, atributivos y predicativos, dominarás más de un 40% de la gramática del hebreo clásico. Sin embargo, lo primero que vamos a ver es un vocabulario relacionado con la lección anterior. Vamos a ver algunas palabras que están relacionadas con lo que ya vimos antes. Veamos. La primera palabra que vemos aquí es be. Be es una preposición que significa en, con y por. Puede tener cualquiera de estos tres significados básicamente. En, con y por. Luego sigue que significa como. Luego seguimos con le. Le también es una preposición y significa a o para. Luego seguimos con betov. Betov significa en medio de. Luego seguimos con lo, que lo significa no. Continuamos con ajal. Ajal significa él comió, es decir, es un verbo. Y si te fijas aquí, fíjate que no aparece el pronombre personal que indica a qué persona está haciendo referencia al verbo. Y esto lo hablamos en un video anterior, que por lo general en hebreo, los verbos ya en su morfología explican el tema de la persona. A qué persona está haciendo referencia. En este caso es la tercera persona del singular. Él comió. Masculino, obviamente. Luego seguimos con es. Es significa árbol, pero en sentido colectivo. Luego seguimos con chen. Chen significa nombre. De viene la famosa palabra hachen, el nombre. Luego seguimos con hayu. Hayu significa ellos eran o ellos llegaron a ser. Finalmente tenemos a basar. Basar significa carne. Ahora sí, vamos al tema principal de este video, que es el tema relacionado con los adjetivos. Lo primero que hay que decir es que en hebreo existen dos tipos de adjetivos. Tenemos atributivo y predicativo. El adjetivo atributivo aparece como un adjetivo calificativo. ¿Qué es esto de adjetivo calificativo? Aunque es algo básico en lingüística, es importante recordarlo. Según el lingüista Ángel Martín, en su obra Gramática de la Lengua Española, él señala que los adjetivos calificativos son aquellos que atribuyen a los sustantivos una cualidad o característica. Escucha bien, una cualidad o característica que puede ser, por ejemplo, tamaño, color, forma, entre otros. Por su lado, la famosa filóloga Inés Fernández Ordóñez, en un libro que también recomiendo, que yo tengo, que se llama Gramática Descriptiva de la Lengua Española, ella explica que el adjetivo calificativo tiene una función descriptiva y siempre se refiere a un sustantivo para especificar sus características. Si nosotros, por ejemplo, decimos casa grande, grande es un adjetivo calificativo. ¿Pero por qué? Porque está calificando el sustantivo casa. Casa es el sustantivo en esta oración. Casa grande. Entonces, aquí el adjetivo es grande y su función es calificar al sustantivo. Por el contrario, el adjetivo predicativo es un tipo de adjetivo que forma parte del predicado de la oración y se refiere al sujeto. ¿Pero se refiere de qué manera? Se refiere proporcionando información sobre una característica o cualidad del mismo. El adjetivo predicativo está unido al sustantivo mediante un verbo copulativo. Por ejemplo, si nosotros decimos que la casa es grande, aquí grande es un adjetivo predicativo. ¿Ves la diferencia entre casa grande y la casa es grande? Al margen de que estamos utilizando el artículo, la casa es grande, aquí lo importante es que grande es un adjetivo predicativo y está unido por un verbo copulativo, y este verbo copulativo es ser o estar. Ahora bien, tanto el adjetivo atributivo como el predicativo concuerdan con el sustantivo en tres partes principales, o diríamos en tres partes: en género, número y artículo. Tanto el adjetivo predicativo como el atributivo concuerdan con el sustantivo tanto en género como en número. Escucha bien, si el sustantivo es masculino singular, el adjetivo, tanto predicativo como atributivo, debe ser de género masculino singular. Si el sustantivo es femenino singular, el adjetivo, tanto atributivo como predicativo, debe ser femenino singular. Ahora bien, si el sustantivo está en plural, el adjetivo, tanto atributivo como predicativo, debe ser plural también. Sin embargo, con el artículo no sucede exactamente igual. Veamos. Por ejemplo, el adjetivo atributivo lleva artículo si el sustantivo lo lleva. Escucha bien. El adjetivo atributivo lleva artículo si el sustantivo lo lleva. Si el sustantivo no lleva artículo, el adjetivo atributivo tampoco lleva artículo. Por otro lado, tenemos que el adjetivo predicativo
nunca lleva artículo. Aunque el sustantivo lleve artículo, el adjetivo predicativo no lo llevará. En cuanto a la sintaxis, el adjetivo atributivo irá siempre después del sustantivo. Subraya esta parte. Que el adjetivo atributivo siempre irá después del sustantivo, mientras que el adjetivo predicativo puede ir tanto antes como después del sustantivo. Ahora bien, veamos la morfología de los adjetivos. Aquí tenemos el adjetivo masculino, to, que significa bueno. Este adjetivo es de género masculino y de número singular. Luego tenemos el adjetivo femenino, toba, que significa buena, que además es de número singular. Luego seguimos con gadol, que significa grande. Luego tenemos a gedolá, que es de género femenino y de número singular. Fíjate lo que sucede con gadol cuando se le agrega el sufijo tónico kames ge. Aquí se produce una reducción vocálica antepretónica. ¿Por qué? Esto sucede porque la kames que está debajo de la gimel se reduce a cheva. Se llama antepretónica porque, como dijimos en una clase anterior, aquí tenemos sílaba tónica, que es esta que te muestro aquí, que es la última en este caso. Luego sigue la sílaba pretónica y finalmente la sílaba antepretónica. Veamos ahora algunos adjetivos atributivos. Aquí tenemos a ishto, que significa hombre bueno o un hombre bueno. Luego tenemos a isha toba, mujer buena o una mujer buena. Luego sigue melech, gadol, gran rey o un gran rey. Luego sigue malkah gedolá, gran reina o una gran reina. Luego sigue Haiz Hatov, o el hombre bueno. Fíjate aquí, como ante un sustantivo con artículo, el adjetivo también lleva artículo. Haisha Hatová, la mujer buena. Luego tenemos a Ham Melech Hagadol, el rey grande. Y luego sigue Han Malkah Hakedolá. Con estos ejemplos podemos ver cómo el adjetivo atributivo solo lleva artículo si el sustantivo lo lleva. Si el sustantivo no lleva artículo, el adjetivo atributivo tampoco lo lleva. Aunque, como veremos más adelante, existen casos en los que un adjetivo sin artículo acompañado de un sustantivo también sin artículo puede ser también predicativo. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, veamos el adjetivo predicativo. La primera oración es toh haish. El hombre es bueno. Fíjate aquí cómo aparece el verbo ser o estar, que es un verbo copulativo, pero aparece aunque no está incluido en la oración de manera sintáctica. Fíjate aquí cómo el adjetivo aparece delante del sustantivo. Desde que un adjetivo aparece delante del sustantivo es automáticamente un adjetivo predicativo. Pero también tenemos haish to. Aquí esta sintaxis es la natural del adjetivo atributivo. Fíjate, sustantivo primero y luego adjetivo. Sin embargo, aquí vemos cómo el sustantivo lleva un artículo y el adjetivo no lo lleva. Luego tenemos a Toba Haicha, que significa la mujer es buena, pero también tenemos a Haicha Toba, que también significa la mujer es buena. Luego tenemos a Gadol Hammelech, que significa el rey es grande, y Hammelech Gadol, que también significa el rey es grande. Luego tenemos a Gedolah Haerech, que significa la espada es grande, y Haerech Gedolah, que también significa la espada es grande. Ahora bien, existen otros casos más complicados que por lo general no lo explican en los cursos tradicionales de hebreo, incluso en universidades. Por ejemplo, aquí tenemos a tov is. Aunque no vemos artículo, el adjetivo tov aquí está en modo predicativo. En consecuencia, aunque aquí no vemos un verbo copulativo, al realizar la traducción debemos de colocarlo al momento de traducir. Es lo mismo que tov hais. Es decir, aquí tenemos un adjetivo predicativo. Ahora bien, si cambiamos la sintaxis, aunque dejemos la misma morfología, entonces tenemos a is-tov. A simple vista, podríamos decir que en is-tov tenemos un adjetivo en modo atributivo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque el adjetivo se encuentra después del sustantivo, que es la forma natural del adjetivo predicativo. Y en segundo lugar, porque ni el sustantivo ni el adjetivo tienen artículo. Esto podemos traducirlo como hombre bueno o como un buen hombre. Ahora bien, por otro lado,
en esta construcción sintáctica, el adjetivo también puede ser predicativo. ¿Pero por qué? Porque no tiene artículo. Y recordemos que la regla establece que, como el adjetivo predicativo nunca debe llevar artículo, esta misma construcción podría ser predicativa. Esa sería la razón morfológica. Por otro lado, tendríamos la razón sintáctica, porque el adjetivo predicativo puede ir antes o después del sustantivo. A diferencia del adjetivo atributivo, que solo puede ir después del sustantivo, hay que resaltar que el adjetivo atributivo nunca aparecerá delante del sustantivo. Por otro lado, el adjetivo predicativo nunca llevará artículo. Escucha bien. Mientras que el adjetivo atributivo nunca aparecerá delante del sustantivo. Eso tú nunca lo vas a ver de esa manera. Pero por otro lado, el adjetivo predicativo nunca llevará artículo. Estas dos serían, diríamos, las reglas básicas para poder saber a priori cuándo estamos frente a un adjetivo atributivo o a un adjetivo predicativo. Nos vemos en el próximo video.